Por favor, tomen asiento. Grandiosa canción. Dios les bendiga a todos ustedes en el maravilloso nombre de Jesucristo. Estoy muy agradecido por el privilegio de enseñar sobre el tema Véase a sí mismo como Dios lo ve. Y con eso necesito un pañuelito. Porque los veo a ustedes como Dios los ve. Y ustedes son hermosos. Por favor, vayan a Efesios capítulo 1. En mi familia, además de mis padres, tenía una hermana y dos hermanos mayores que yo y una hermana menor. Ellos fueron mi principal fuente de aprendizaje durante mis años de formación. Durante el tiempo que iba a la escuela, practicaba deportes, asistía a la escuela dominical, a la iglesia y a otras actividades fuera de mi casa. Fui expuesto a muchas otras fuentes y opiniones sobre mí mismo que moldearon la forma en que me veía a mí mismo. A medida que crecía, fui formando mi propia opinión sobre mí mismo. Mi deseo de saber lo que Dios pensaba de mí comenzó cuando era adolescente. Escuchaba a cualquiera que tuviera algo que decir acerca de Dios, y en especial sobre cómo recibir la salvación. Pero a menudo las diferentes respuestas e instrucciones que recibía me confundían. Pero un día conocí a alguien que me mostró lo que Dios decía en la Biblia. Me mostró la perspectiva de Dios. Antes de eso, nadie me había mostrado lo que decía la Biblia. Esto provocó una transformación radical en mi forma de pensar acerca de la competencia de la vida. Esto fue y sigue siendo algo que produjo una transformación en mí. ¿Por qué? Porque los caminos de Dios son más altos que nuestros caminos, y sus pensamientos más altos que nuestros pensamientos. Queremos saber, pensar y creer lo que Dios dice de nosotros, incluso más de lo que nosotros pensamos acerca de nosotros mismos, y ciertamente muy por encima de lo que cualquier otra persona puede pensar de nosotros, ¿cierto? Dios nos ve con ojos de amor. Veremos esto claramente en las Escrituras. También veremos cómo podemos vencer el diálogo interno negativo y vernos a nosotros mismos como Dios nos ve y vivir lo que Dios dice de nosotros. Las epístolas a la iglesia están repletas de escrituras que reflejan cómo nos ve Dios. Comenzaremos en Efesios capítulo 1. Veremos de la Biblia que somos santos y sin mancha delante de Él. Efesios capítulo 1, versículo 2. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. Dios nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Con qué propósito? Para que seamos santos y sin mancha delante de Él en amor. No dice que no tengamos faltas. Todos tenemos faltas y cometemos errores. Pero Dios ve a sus hijos con ojos de amor. Somos santos y sin mancha. También dice en esta sección que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Los lugares celestiales es ahí donde queremos mantener nuestros pensamientos acerca de nosotros mismos. Cuando alguien le pregunte, ¿cómo está usted hoy?, puede responder enfáticamente, estoy bendecido.
Si le preguntan, ¿por qué está bendecido? Puede añadir, porque Dios me escogió antes de la fundación del mundo y porque soy santo y sin mancha delante de Él. Y por supuesto, eso es lo que nosotros llamamos una puerta abierta para hablar la palabra. Esa es una gran puerta abierta para hablar la palabra. Así es como edificamos imágenes creyentes acerca de nosotros mismos, por medio de confesar lo que Dios dice que somos. Confesar cómo nos ve Dios. Dios dice que somos santos. Esta palabra santos es la palabra griega hagios, que significa santo, apartado, santificado, separado. Y la palabra sin mancha significa intachable, sin marca, defecto o culpa. Así es como nos ve Dios. ¿No es magnífico? Cuando comenzamos a vernos a nosotros mismos como nos ve Dios, la condenación no tiene cabida en nuestras vidas. Somos santos y sin mancha delante de Él, delante de Dios en amor, ante los ojos de Dios, mirando directamente a Él. Eso significa esto, mirando directamente a Él. Somos santos, santificados y sin mancha delante de Él en amor, en el amor de Dios. Él nos ve a través de los ojos de amor. Veamos el versículo 12. A fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo, somos para alabanza de su gloria. Eso dista mucho de lo que otros decían de mí cuando yo era niño, y es muy diferente de lo que yo pensaba de mí mismo. Miren Efesios capítulo 2. Otro maravilloso versículo acá, versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Somos hechura de Dios. Esta palabra hechura puede entenderse con mayor precisión como obra maestra. Somos la obra maestra de Dios. Todo cambió para nosotros cuando renacimos por medio de confesar que Jesucristo es el Señor y creer que Dios le levantó de los muertos. Ahora mismo hemos sido equipados magistralmente por el Creador de los cielos y la tierra para vivir vidas llenas de la abundancia y el poder de Dios. Eso es lo que somos. Así es como nos ve Dios. Fantástico. A sus ojos de amor no ven nada menos que su obra maestra. Consideren ese pensamiento por un momento. Ahora, digámonos a nosotros mismos, somos la obra maestra de Dios. Vayan a 2 Corintios capítulo 3. Otro maravilloso versículo acá que nos muestra claramente cómo nos ve Dios, lo que Dios nos ha hecho una vez que hemos renacido. 2 Corintios capítulo 3, versículo 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Somos transformados en la misma imagen de la gloria del Señor. Esta palabra transformados es la misma palabra griega que se usa refiriéndose a cuando Jesús se transfiguró en Mateo 17, versículo 2, y en Marcos capítulo 9, versículo 2. También se usa en un versículo muy conocido por nosotros. Romanos capítulo 12, versículo 2, donde la palabra dice transformado
por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Somos transfigurados, transformados, cambiados en la misma imagen de la gloria del Señor. Esa es una poderosa imagen espiritual que podemos tener de nosotros mismos. A veces cuando mi esposa y yo salimos, nos damos cuenta de que la gente nos está mirando. Llamamos la atención. La gente incluso se acerca y nos dice cosas como: ustedes deben ser cristianos, o ustedes son una pareja tan hermosa. O a veces solo nos brindan una amplia y sincera sonrisa. Todas estas son grandes puertas abiertas para hablarles la palabra de Dios. La gente ve y es atraída por la gloria del Señor. La gloria del Señor irradia a través de nuestro propio ser y llama la atención. He aquí la gloria del Señor. Irradiamos la naturaleza divina de Dios y otros pueden verla. Así es que veámosla en nosotros mismos. Les leeré este versículo de la Biblia ampliada de edición clásica de 1987. Escuchen esto. Y todos nosotros, como con el rostro descubierto, ¿por qué? Continuamos contemplando en la palabra de Dios, como en un espejo, la gloria del Señor. Estamos constantemente siendo transfigurados a su propia imagen en un esplendor cada vez mayor y de un grado de gloria a otro, porque esto proviene del Señor, que es el Espíritu. Esta frase, porque continuamos contemplando en la palabra de Dios, como en un espejo, la gloria del Señor, es una gran clave para vernos a nosotros mismos como nos ve Dios. Cuando se miren en el espejo de la palabra de Dios, visualicen en su mente las imágenes del amor, la victoria y el éxito que Dios nos promete. Estamos siendo transfigurados continuamente a su propia imagen en un esplendor cada vez mayor, un pensamiento a la vez. Por favor, vayan a Filipenses capítulo 2. Veamos más acerca de cómo nos ve Dios. Filipenses capítulo 2. Les dije que las epístolas a la iglesia estaban repletas con estas grandes verdades para nosotros. Filipenses capítulo 2, versículo 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Nos repetimos a nosotros mismos y nos recordamos a nosotros mismos que Dios es quien obra en nosotros. Podemos confesar esta verdad a nosotros mismos. Dios obra en mí. Dios obra en nosotros. Miren el versículo 15. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que seáis irreprensibles y sencillos. Tenemos una responsabilidad en esto. Tenemos que conocer y creer y vivir la palabra de Dios. Cuando hacemos esto, entonces hay un reconocimiento de ser santo y sin mancha. Sin mancha. Dios realmente hace hincapié en esto en Efesios y aquí en Filipenses. Somos hijos de Dios irreprensibles. Esta mancha es algo que el adversario usa contra la gente de Dios, para que no veamos su gran amor por nosotros. En Efesios vimos que somos sin mancha, intachables, sin marca, defecto o culpa. ¿Lo recuerdan?
Debemos creer eso acerca de nosotros mismos y librarnos de la condenación. Entonces podremos resplandecer como luminares en este mundo. Resplandecemos, irradiamos la gloria del Señor. Esta es nuestra realidad cuando nos vemos a nosotros mismos como nos ve Dios. Lo que decimos, lo que confesamos y cómo obramos de acuerdo con la palabra de Dios es lo que se convertirá en realidad en nuestras vidas y dará fruto. Así es como edificamos imágenes valientes de nosotros mismos, confesando y viéndonos a nosotros mismos como nos ve Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz. A medida que prevalece en nuestros pensamientos, imágenes mentales, confesiones y acciones, llegamos a estar llenos de vida y somos poderosos también. ¿No es así como queremos vivir? Ciertamente. Debemos trabajar diariamente con nuestras mentes. Las imágenes y asociaciones del mundo se esfuerzan por dirigir nuestros pensamientos para que pensemos menos de lo que dice la palabra de Dios de nosotros. El diálogo interno negativo, mencioné esto en el principio, el diálogo interno negativo sobre nuestras faltas y errores, imagen corporal, habilidades o la falta de ellas, puede conducirnos a donde no queremos ir. Algunas categorías en las que podemos fijarnos para ver qué está influyendo en este diálogo interno negativo son, en primer lugar, nosotros mismos. Luego, otras personas. Nuestro entorno en casa, en el trabajo, en la escuela, e incluso nuestra formación religiosa anterior. Con respecto a nosotros mismos, tenemos que conocernos a nosotros mismos y identificar las situaciones que nos hacen pensar negativamente de nosotros. Podría ser algo tan simple como la música que escuchemos o un programa de televisión. Necesitamos reconocer a otros que pueden hacer que pensemos negativamente de nosotros mismos. ¿Alguna vez ha tenido una conversación con alguien que hace que usted se tarde horas o días para recuperarse? Yo sí. Debemos aprender a reconocer a las personas que hacen que pensemos negativamente de nosotros y esforzarnos por intervenir con la palabra en esas conversaciones. ¿Cómo les ayudan ellos a usted? Crea para cambiar un entorno que no es propicio para pensar según Dios. Recuerdo que cuando acababa de graduarme de la clase fundamental acerca de la Biblia de nuestro ministerio, compartía con mis compañeros de cuarto lo que estaba aprendiendo en la clase. Ellos se burlaban y se reían de mi interés recién descubierto por la palabra de Dios. Ellos no querían escuchar, sino que querían que siguiera juntándome con ellos, yendo a fiestas y haciendo otras cosas que iban en contra de lo que estaba aprendiendo la Biblia. Y el antagonismo diario hacía que fuera difícil para mí retener la palabra en mi mente. Pues, ¿saben lo que hice? Me quedé con ellos otros 2 años y no me mudé a vivir con creyentes. Así fue. Me alejé de este entorno que iba en contra de mi deseo de aprender la palabra de Dios. Y desde entonces he vivido con creyentes. Otra cosa que podemos hacer en nuestro entorno es exhibir la palabra en arte, con versículos e imágenes que reflejen la gloria del Señor y cómo nos ve Dios. Con respecto a nuestro entorno religioso anterior, podemos poner la verdad y la exactitud de la palabra de Dios en nuestras mentes. Una gran forma de hacerlo es tomar nuestra clase fundamental acerca de la Biblia, llamada Poder para la Vida Abundante Hoy. Poder para la Vida Abundante Hoy. Veamos un ejemplo de cómo los creyentes en el libro de Hechos eliminaron cosas de su pasado y se apartaron.
Hechos capítulo 19. Este es un maravilloso ejemplo de cómo los creyentes se apartaron y eliminaron cosas de su pasado que eran contrarias a la palabra. Este es el relato del apóstol Pablo en Éfeso. Él comenzó a enseñar en la sinagoga durante 3 meses. Cuando algunos en la sinagoga se endurecieron en sus corazones, maldiciendo el camino, la palabra que Pablo estaba enseñando, él separó a los discípulos. Pablo les enseñó por 2 años en un lugar diferente. 2 años y 3 meses de enseñanza en Éfeso tuvieron un impacto asombroso. En los versículos 18 al 20 del capítulo 19 de Hechos, vemos el impacto. Versículo 18. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Esa fue una tremenda quema de libros. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Estos estudiantes de la palabra de Dios, relativamente nuevos, transformaron su parte del mundo en 2 años y 3 meses durante sus años de formación como creyentes. Muchos de ellos se deshicieron de los objetos físicos que les daban acceso al adversario en sus vidas y sus hogares para que pudieran crecer poderosamente en las Escrituras. Mi esposa compartió conmigo lo que tuvo que hacer al principio de su entrenamiento en residencia del Way Core. Su entrenamiento de liderazgo cristiano para convertirse en un ministro del Señor Jesucristo. Ella estaba en un entorno propicio para el crecimiento y el aprendizaje espiritual. Ella estaba en residencia en el Way Core, aquí en la Central Internacional de The Way. No hay nada mejor que eso en lo que a entornos de crecimiento y aprendizaje espiritual se refiere, pero se enfermó físicamente, lo cual afectó su forma de pensar, su capacidad de concentración y cómo pensaba de sí misma. Pensó, ¿por qué le estaba sucediendo esto? Y luego pensó en revisar algunos de sus artículos personales. ¿Se recuerdan lo que leí anteriormente, que Dios obra en nosotros? Él obra en usted para llevarlo a donde Él necesita que usted esté. Así que revisó sus pertenencias personales e identificó algunas joyas que le habían regalado y que tenía asociaciones negativas. ¿Sabe lo que hizo? Ella y una de sus amigas en el programa de Way Core fueron a un lago de la zona. Se sentaron a la orilla del lago, oraron juntas. Y ella empezó a arrojar, uno por uno, todos esos objetos tan lejos como pudo dentro del lago. El resultado de eso fue que ella pudo sanarse mental y físicamente y avanzar dinámicamente en su entrenamiento. Tomar acción le puede llevar a donde usted quiere ir. Por favor, vayan al libro de Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3. Nosotros sí tenemos la responsabilidad de tomar acción en la palabra de Dios para vivir esa vida sin mancha, para vivir santificado, vivir sin culpa. Colosenses capítulo 3, versículo 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Poner la mira también se puede traducir como fijar la mente en algo.
procurar esforzarse por algo. Esto es lo que mi esposa y los creyentes de Hechos 19 pudieron hacer en un grado mayor después de deshacerse de las influencias negativas. Cuando ponemos o fijamos nuestras mentes, nuestros pensamientos en las cosas de arriba, somos transformados a la imagen de la gloria del Señor. Comenzamos a vernos a nosotros mismos a través de los ojos de amor de Dios, tal como se expresa en su palabra. Muchos de los mejores atletas del mundo utilizan imágenes mentales para aumentar su rendimiento en el deporte que practican. No hace mucho leí un artículo llamado Técnicas de visualización para atletas. Aumentar el rendimiento a través de las imágenes mentales. Este es un extracto de ese artículo. Y cito: las imágenes mentales y la visualización son procesos cognitivos en los que las personas ensayan o simulan mentalmente una acción, comportamiento o rendimiento determinados. Esta práctica mental permite a los atletas prepararse para la competencia mediante la creación de representaciones mentales de las habilidades deportivas específicas, las estrategias y los resultados deseados en sus eventos deportivos. Estas técnicas cierran la brecha entre los aspectos mentales y físicos del entrenamiento deportivo, lo que permite a los atletas mejorar su rendimiento a través del ensayo cognitivo. Los estudios han demostrado que cuando los atletas se visualizan a sí mismos ejecutando sus habilidades a la perfección, pueden mejorar significativamente su rendimiento físico. Fin de la cita. ¿Cuántas veces han escuchado a algunos grandiosos jugadores de básquetbol decir: yo vi ese balón encestar en mi mente? Ya sabían que iban a lograrlo antes de hacerlo. Bueno, en nuestro Ministerio de Investigación y Enseñanza Bíblica hemos aprendido que nosotros somos atletas espirituales. Dios puede hacer y hará mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. ¿Qué estamos pidiendo o entendiendo y visualizando en nuestras mentes? Aprendí cómo salir de la rutina del diálogo interno negativo y a verme a mí mismo como Dios me ve por medio de la lectura y el estudio de las verdades escritas en los primeros 5 capítulos de la Biblia. Me lo dice, escrito por el Dr. Victor Paul Wierwille. Este libro nos enseña cómo podemos practicar vernos a nosotros mismos como Dios nos ve. Escuchen lo que escribió en las páginas 10, 11 y 12. ¿Cómo se ha retratado usted mentalmente en la última semana, el último mes, año, 10 años? La imagen de sí mismo que usted lleva con claridad y con interés es lo que usted es. Esta ley trabaja tanto para el pensar positivo como para el negativo. Páginas 11 y 12. Cuando usted se encuentra en una de las prisiones de la vida, ponga en su mente una imagen propia, clara, positiva. Véase liberado. Enfóquese en la imagen positiva y dele gracias a Dios que ahora mismo usted tiene la respuesta. Siga confesando y creyendo positivamente de acuerdo a la palabra, y sin duda alguna obtendrá su liberación. Sin duda alguna obtendrá su liberación. Esta es la forma en que podemos confesar, vivir y tomar acción de acuerdo con lo que Dios dice de nosotros y reemplazar los pensamientos y acciones negativas con positivos. Por ejemplo, cuando soy tentado a tener miedo, confieso 2 Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Tengo poder, amor, el amor de Dios y dominio propio. Una mente sana. Las epístolas a la iglesia, como dije, están repletas de versículos que muestran cómo nos ve Dios.
En los ojos amorosos de Dios, Él nos ve de la siguiente manera. En Romanos somos los hijos de Dios, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Fuimos llamados conforme a su propósito. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. En sus ojos amorosos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. En 1 y 2 de Corintios, somos colaboradores de Dios. Visualicen eso mientras están en su trabajo o están hablando su palabra. Para Dios, somos grato olor de Cristo. Somos embajadores en nombre de Cristo. En Filipenses, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En Colosenses, hemos sido librados de la potestad de las tinieblas. En Colosenses 1:27, es Cristo en usted, Cristo en usted, Cristo en usted, la esperanza de gloria. Por favor, vayan a Efesios capítulo 1. Esta palabra de Dios es tan rica y nos muestra claramente cómo nos ve Dios. Versículo 4, Efesios capítulo 1. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Dios nos ve con ojos de amor. Somos santos y sin mancha delante de Él. Cuando nos vemos a nosotros mismos como nos ve Dios, vivimos libres de condenación, porque somos santos y sin marca, defecto o falta a los ojos de Dios. Como sus obras maestras, somos transformados a su misma imagen y a su naturaleza divina. A medida que permitimos que la forma en que Dios nos ve domine los ojos de nuestras mentes, nos visualizamos recibiendo sus promesas y haciendo las obras mayores escritas en su palabra. En los días y semanas venideras, les animo a que dediquen unos minutos cada día para visualizarse a sí mismos como los ve Dios. Como atletas espirituales, comencemos a dibujar imágenes mentales de ser y hacer lo que Dios promete que podemos hacer. Si hacemos esto, viviremos verdaderamente sin temor y tendremos un poderoso impacto en este mundo. Dios les bendiga.